Hola, buenas tardes. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de la Masterclass por Century 21 desde Venezuela para Latam, que tiene que ver sobre inteligencia emocional en la nueva era, en la nueva etapa. Quien les habla, Eglen Ferreira, directora de Century 21, aquí en Caracas, Venezuela, con 4 oficinas: Alianza Caracas, Alianza Margarita, Alianza del Mar y Alianza Maracaibo. Estoy esperando que se conecten para comenzar la clase. Ya tengo la pantalla lista de la presentación de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional en la nueva realidad que estamos viviendo. En la pantalla o en la lámina está mi nombre, está mi correo electrónico corporativo y estamos a la orden para comenzar. Voy a esperar 5 minutos, por mi reloj son 5 para las 4, para que entonces puedan irse conectando las personas para que puedan ver este Facebook Live que estamos presentando el día de hoy. Ahí está la lámina donde están mis datos y lo que vamos a presentar hoy, que es inteligencia emocional en la nueva realidad que nos está tocando vivir. Por aquí ya hay gente conectada. Buenas tardes a los que ya se están conectando, a Shirley Terán, Silvia Álvarez desde Buenos Aires, un saludo desde Venezuela, Irene Correa, Ilse Zuleta desde Century 21 Prego. Estamos a la orden aquí en Venezuela, Century 21 Venezuela. María Elena Pereira de Century 21 Alianza Margarita, qué bueno, saludos. Irene Correa de Santa Cruz, Bolivia, Century 21 Rita Quiroga. Carlos Jorge de Recanati Mar de Plata, ok. Igual mis saludos y mis respetos. Paola Jaramillo de Century 21 Alianza Bogotá, Colombia. Tenemos el mismo nombre. Bueno, buenas tardes. Century 21 Valor Inmobiliario de Bogotá. Patricia Redondo, saludos. Buenas tardes a Mariela Ledesma desde Century 21 Cordillera en Chile. A Yulisbeth Castillo de Inmobiliaria Global en Guatire, en Venezuela. Carlucho Mancera, saludos de AICA. Claudia Cecilia Rodríguez. A ver, se me fue. De Enfoque Bogotá. James Claro de Century 21 Valor Inmobiliario Bogotá. Qué bien. Mariela Ledesma de Century 21 Cordillera, ya lo había dicho. Yaneidis Áñez de Century 21 Valle Rancagua de Chile. Rubén Núñez de Century 21 Los Ruices, Caracas. Bueno, mis saludos. Ya tenemos a 35 personas conectadas y hoy vamos a conversar sobre la inteligencia emocional en la nueva realidad. ¿Ok? Vamos a ir comenzando entonces. ¿Ok?
Y bueno, comenzamos por los conceptos básicos de qué es inteligencia emocional. Vamos a esperar que en la pantalla pase la presentación. Hay un delay como de 1 minuto entre cada pantalla. A lo mejor los que están afuera de Venezuela con su internet van a ver quizás la pantalla más rápido que nosotros. Sin embargo, bueno, voy a tratar de irlo haciendo paulatinamente para que todos podamos tener acceso a la presentación. Ahí está, ok. Entonces, bueno, lo primero que vamos a conversar es qué es inteligencia emocional, ¿ok? Y que este concepto está desarrollado por Gary Goleman. Y la inteligencia emocional, tal cual como dice en esa pantalla, nos permite conectar mejor con quiénes somos, ¿ok? Y convivir eficazmente con el entorno en todo tipo de situaciones. La inteligencia emocional tiene que ver cómo manejo mis emociones. No se trata de controlarlas, se trata de manejarlas, de cómo me hago cargo de ellas. La inteligencia emocional se potenciará cada vez más como base incluso hasta del liderazgo actual de hoy en día, de lo que estamos viviendo, pues nos va a permitir ver cómo vamos a cambiar y cómo vamos a gestionar nuestras emociones. Y si lo vemos a nivel organizacional, cuáles son esos miedos y esas pasiones organizativas que hay, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la inteligencia emocional es cómo manejo mis emociones, cómo las gestiono ante las situaciones adversas, ¿ok? Y cuando hablamos de gestión, es de identificarlas, vivirlas y hacerme cargo de ellas, ¿ok? Ese concepto es bien importante. ¿Cómo hago para vivirlas y cómo hago para hacerme cargo de ellas? Cuando hablamos de que una persona tiene desarrollada la inteligencia emocional, tiene que ver en cómo se comporta ante las situaciones, sobre todo en las situaciones más adversas, ¿sí? Cuando hablamos de la adversidad, cuando vemos de los momentos más trascendentales. Nosotros como asesores inmobiliarios, yo creo que más allá de la realidad que estamos viviendo hoy en día por producto de esta pandemia a nivel mundial, nosotros como asesores inmobiliarios eso es algo que debemos tener como dentro de nuestras características fundamentales, como de nuestras competencias a desarrollar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos día a día a un manejo de muchas situaciones, desde el punto de vista de que como asesor inmobiliario me manejo primero que nada el yo como persona, yo como perteneciente a un grupo familiar, yo como parte de una oficina inmobiliaria que interactúo con unos colegas, que interactúo con un superior, que interactúo con unos clientes y que de una u otra manera ese interactuar debe darse de la mejor forma y debe ser lo más estable y transparente posible. Entonces, más allá de la situación que estamos viviendo en el día de hoy, debemos mantener equilibrado cómo gestionar esas emociones, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de emoción, ya va, que aquí, no. Un momentico porque me perdí en algún lugar. Un minuto que me perdí de la presentación. Y no sé en qué lámina estoy. Un minuto. Si la lámina llegó al lugar que tenía que estar. Ok, nada, sigo ahí. No sé si están viendo la lámina, me gustaría que Rosamel me pudiese informar si se está viendo porque lo perdí yo. Sin embargo, tengo una lámina donde habla de las competencias emocionales y es parte de lo que tenemos que desarrollar. Para tener inteligencia emocional, tengo que desarrollar la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Y cómo se come eso? Cuando hablamos de la autoconciencia es conocer las emociones que estoy viviendo, las que estoy sintiendo, cómo las identifico, ¿ok? Y cómo las gestionamos, ¿ok? ¿Qué es aquello que estoy viviendo? ¿Cómo me preocupa? ¿En qué forma la estoy sintiendo? Entonces, la autoconciencia es saber, ¿tengo miedo? Sí, tengo miedo. Identifiqué que lo que estoy viviendo ahorita es de miedo. Ah, tengo rabia. Ajá, ¿cómo hago con la rabia? Y ahí es donde entra el proceso de la autorregulación. Quiere decir, una vez identificado qué es la emoción que yo tengo, cómo entonces yo me hago cargo de ella. ¿Okay? Y cómo entonces puedo convertir esa emoción en un factor de bienestar para mí y convertir esa energía para que eso sea productivo para mí. ¿Okay? Con la inteligencia emocional, que es algo de lo que busco, es tener regulación, es buscar un equilibrio, es buscar un balance dentro de mi comportamiento, dentro de mi ser, dentro de mi estructura. Entonces, el autodominio es cómo controlo esos impulsos y cómo respondo ante situaciones complejas más allá de las reacciones a corto plazo. Cuando hay un problema o una complejidad, ¿cómo entonces yo me puedo adaptar o flexibilizar para que esto se maneje de la mejor forma posible? ¿Okay? Siempre digo, o el ejemplo más fácil para evaluar estos dos conceptos es cuando en la mañana uno se levanta y a lo mejor no prendes la luz, no prendes la luz del cuarto para no molestar a tu esposo o tu pareja. Y no te pones el calzado y vas descalzo y te das un golpe en el dedito del pie justo con la pata de la cama. ¿Qué puede pasar? Que cuando eso ocurre, si de repente te quedas a lo mejor callado o respiras profundo o dices una expresión como la de Batman y Robin, algo así, ciertamente a lo mejor el dolor no pasa. Pero en el momento que tú de repente suspiras y dices, wow, o dices la palabra que te sale en el momento de rabia, puede que el dolor fluya. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ajá, me duele. Wow, y como me duele, ¿qué hice? Expulsé. Mi cuerpo hizo una expresión, o dijo una expresión, o hizo una expresión. A veces uno aprieta los puños. Entonces, ¿qué pasa? Eso viene la autorregulación y va soltando el dolor. Como por dar un ejemplo, ¿sí me explico? O sea, viene cómo identifico la emoción que estoy sintiendo y luego entonces cómo me autorregulo. ¿Ok? Luego viene un proceso que es la automotivación. Y aquí viene que esto está ligado definitivamente con el propósito de vida de cada quien. Y como dice un gran coach, amigo mío, si a usted no motiva a su familia, no lo motiva a su esposo, su esposa, no puede pretender que llegue de repente un conferencista, le diga 4 palabras y usted salga directo a vender la casa del $1.000.000. Eso no es de esa manera, no se maneja así. Si usted no tiene una motivación, usted no tiene un propósito en la vida, una ilusión, un sueño, un objetivo, evidentemente es muy difícil que usted accione simplemente desde contemplando las adversidades y que usted accione satisfactoriamente. Entonces, lo primero que hay que tener es claro cuál es mi propósito, hacia dónde voy, qué es lo que quiero conseguir y evidentemente busco elementos tanto internos como externos para yo poder conseguir esa motivación que yo requiero para mantener ese equilibrio. Cuando hablo de la automotivación, tiene que ver algo que me ilusione, esos objetivos que yo quiero conseguir. Evidentemente, teniendo tiempos, recursos, energía, es esa ilusión que me hace mover. Por eso hablábamos de que si a usted no lo motiva su familia, sus hijos, su pareja, entonces definitivamente le va a costar mucho más accionarse. Eso es la motivación interna, pero también podemos hacernos cargo con cosas, elementos de afuera que me pueden ayudar a mí a automotivarme. Y ahí entonces cobra importancia lo que es la música, escucha una música agradable o que le agrade, inmediatamente se activa
Quizás nosotros los que vivimos hacia el Caribe escuchamos una salsa, escuchamos inclusive de Colombia, podemos escuchar Carlos Vive, inmediatamente ese tipo de energía, de música tropical inmediatamente nos activa. Hay gente que le gusta una buena lectura, eso puede hacer que lo motive, hay gente que le gusta cocinar, hacer deporte, entonces busque aquellas cosas, aquellos elementos o aquellos recursos que puedes llegar a ti para motivarte. Evidentemente, esto es un factor bien importante y mucho más en los momentos que estamos viviendo, donde tenemos que estar desde casa resguardados por una situación que definitivamente es de sanidad mundial y que de una u otra manera el protegerme hoy va a hacer que nos protejamos a todos, ¿ok? Entonces, ¿qué es aquello que me permite tener equilibrio? Luego llego a la empatía y la empatía en las actuales circunstancias es básica y elemental. Y como asesores inmobiliarios creo que es una de las competencias que debemos tener además mucho más desarrollada. Y la empatía es aquella capacidad de ser consciente de los sentimientos, necesidades y las preocupaciones de los demás. Es como cuando decimos póngase en los zapatos del otro. ¿Ok? En estos momentos de lo que estamos viviendo, producto de esta pandemia, es incluso más importante o cobra importancia el yo soy por el nosotros somos. Y eso es darnos la oportunidad de entender al otro, ¿ok? De cómo nos relacionamos hoy en día. Y es algo complicado porque no estamos acostumbrados a relacionarnos desde la distancia, en remoto, usar este tipo de tecnología como las que estamos usando ahorita, en las conexiones Zoom, hacer webinar. No nos cuesta mucho poder hacer conexiones incluso con clientes de esa manera, pero bueno, es ahorita lo que nos está tocando, lo estamos aprendiendo y desde ahí cómo desarrollo esa empatía con el otro para que podernos conectar. Nuestra venta o la venta inmobiliaria como tal es una venta emocional y lo primero que hacemos es conectarnos con las emociones de nuestros clientes, con el cliente vendedor, con el cliente comprador. Y si eso es parte de lo que hacemos y somos muy de contacto, de hacer la cita, de sentarnos a conversar y tomarnos un café y de atender al cliente y de escucharlo, la empatía tiene que ver mucho con la escucha activa. En estos momentos que hay un distanciamiento producto de esta situación, wow, ¿cómo desarrollo esa empatía? ¿Cómo entonces puedo meterme en la tecnología para poder empezar a conectarme con esos clientes, a conectarme con mi equipo de trabajo, ¿ok? Porque además nosotros tenemos un trabajo colaborativo, ciertamente, y las estadísticas sí lo dicen, que somos los que hacemos más operaciones compartidas que con nosotros mismos. Entonces, es un trabajo colaborativo, es un trabajo que se hace en sinergia, y si no empatizamos con nuestros compañeros, con nuestros colegas de otras oficinas, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo o el desarrollo de lo que queremos hacer, que al final es generar soluciones inmobiliarias, generarle a otro ser el sueño de su vida, que puede ser comprar un inmueble, bien sea para producir o para vivir. Entonces, el desarrollo de la empatía en nuestro trabajo es fundamental y en las condiciones que estamos ahora mucho más. Es cómo me acerco yo a mi cliente en estos momentos y ya le doy una palabra de contención, del saber cómo está, del saber de que yo estoy aquí si necesita algo más allá de lo inmobiliario, yo estoy porque esa persona ha sido mi cliente o es mi cliente y puede entender que yo soy una mano amiga. Entonces, esta competencia cobra mucha importancia no solo en el desarrollo, el desarrollo que teníamos o que veníamos haciendo, sino actualmente y en lo que vamos haciendo. Por lo que aparece en las noticias y en la parte informativa, dicen que este proceso de distanciamiento social va a permanecer por un buen tiempo. Entonces, desde ya yo debo desarrollar cómo me conecto con mis clientes, cómo hacerle entender que estoy aquí y que sea legítimo. Entonces, es importante tener claro la empatía, la importancia que tiene en el desarrollo de nuestro trabajo y, por supuesto, de lo que es la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de habilidades sociales, es la capacidad que tenemos de influir, de comunicar, de colaborar, de resolver
y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos como asesores inmobiliarios. ¿Qué hacemos? Resolvemos situaciones. Todo el día estamos resolviéndoles al vendedor, resolviéndole al comprador, resolviendo los obstáculos que se van presentando en el camino para poder cerrar un negocio inmobiliario. Yo siento como grandes resolvedores que darle gracias a Dios de que existen esos obstáculos, porque gracias a ellos es nuestra esencia, es nuestro trabajo. Si no existieran problemas y fuera muy fácil comprar y vender, bueno, ¿para qué existimos nosotros? Nosotros estamos ahí para colaborarles, para darles un servicio. Esta es una venta consultiva y dentro de ser una venta consultiva, definitivamente el asesorar a nuestro cliente es primordial. Entonces, esas habilidades sociales tienen que estar desarrolladas para eso. Para relacionarnos con el otro, para estar en contacto con esos seres humanos, correcto, que son nuestros clientes, que son nuestros compañeros, que nos aportan mejora, que hay un proceso de socialización y wow, entonces, ¿cómo socializamos desde esta situación que tenemos ahora y cómo vamos desarrollándolo para lo que viene? Porque viene un proceso que tenemos que adaptarnos, pues. Si hay algo que siempre he creído es que todo pasa. Y si a lo mejor hoy tenemos adversidad, a lo mejor hoy tenemos un poco de ansiedad, ciertamente en unos días vamos a ver que esto va a pasar. Puede que el proceso puede ser mejor o peor llevado de acuerdo a lo que usted decida o de lo que usted va a vivir, pero definitivamente esto va a pasar. Entonces, ¿cómo yo me preparo para cuando esto pase y cómo voy yo a prestar más atención y más servicio a mis clientes? ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que esas son las 5 competencias importantes a desarrollar para poder entonces tener ese equilibrio que necesito y desarrollar la inteligencia emocional. Ahora voy a hablar sobre los beneficios que trae el tener la inteligencia emocional. Y beneficio de contar con esa inteligencia, ¿ok? Para quienes nos rodean se sientan a gusto con nosotros. Que en nuestra presencia las otras personas no experimenten sensaciones negativas. Que confíen en nosotros cuando necesiten algún consejo, alguna asesoría, una guía, una orientación, ya sea tanto personal como profesional. Que podamos ser esa persona ecuánime y de equilibrio o que demos una balanza para que entonces poder tomar una decisión. Entonces, eso es parte del beneficio que genera contar con la inteligencia emocional, más allá de la salud y el bienestar que puede proporcionar. El mantener inteligencia emocional te permite también tener ese equilibrio con tu cuerpo que es importantísimo para mantener las defensas, el sistema inmune incluso elevado y que entonces tengas menos proporción, se me trabó la lengua, para que tengas, ay Dios mío, para que seas menos accesible a las enfermedades, ¿ok? Si yo quiero prever enfermedades, yo tengo que tener un sistema inmunológico fuerte y para tener un sistema inmunológico fuerte yo tengo que estar en balance, tengo que estar en equilibrio y eso es lo que me ayuda la inteligencia emocional, ¿ok? La persona con inteligencia emocional desarrollada o bien estructurada posee una mayor capacidad de empatizar a los demás. Y pregunto, ¿vale aquí la acotación? ¿Eso no es parte de lo que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo inmobiliario? Sí. Entonces aprovecha también además las críticas y las observaciones como algo positivo. Posee una cualidad mayor para conectar con la felicidad y con el bienestar. ¿Por qué? Porque se maneja en un estado de equilibrio. Ahora vamos a hablar un poco sobre las emociones básicas. Y tenemos que son 6 emociones. Tenemos la rabia, tenemos el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Estas son las básicas, no son las únicas que existen, ¿ok? Es importante que una persona que va conociéndose a sí mismo y va desarrollando esa habilidad de la autoconciencia o esa competencia de la autoconciencia, va a ir desarrollando
que se llama su diccionario emocional, ¿ok? Va incrementándolo y se va dando cuenta de que existen otras emociones en él que cómo las puede ir administrando, ¿ok? O gestionando, yo diría que esa es la palabra, la de gestionar, ¿ok? Es importante aclarar que emoción es diferente a estado de ánimo. Las emociones pueden ser, no pueden ser, no, son pasajeras. Es decir, yo puedo tener rabia, en algún momento puedo ir a la tristeza y puedo pasar por la alegría, ¿sí? Ahora, esos son emociones. Yo puedo estar de repente muy alegre y de repente hay una noticia o pasó algo tristeza y en un día pasé de dos emociones diferentes. Ahora, el estado de ánimo es cuando una emoción se aloja en mí en mucho tiempo. Entonces ahí es cuando yo puedo estar en algún momento alegre, tengo una emoción de alegría, pero mi estado de ánimo es de depresión. Puede ser incongruente. Sí, puede escucharse de esa manera, pero es que permanentemente estoy triste y a lo mejor dentro de esa tristeza, dentro de esa depresión, pude tener un minuto o un momento de alegría, pero mi estado de ánimo es de tristeza, es de depresión. Entonces, ojo, lo que hay es que ver cómo transito esas emociones y cómo entonces permanezco en un estado de ánimo que me permita fluir, adaptarme, flexibilizar y permanecer en el balance y en el bienestar y en el optimismo. Esa es la idea, ¿no? Hay una película que hizo Disney que es Intensamente. Esa película es de niño, pero es una película que te pasa por estas emociones básicas y donde te enseña además de que tener una emoción negativa no es malo, simplemente hay que reconocerla, sacar esa fuerza y esa energía que tiene para que entonces tú puedas transformarte en lo que tú quieres y en lo que tú deseas. De hecho, en la película la tristeza es la que mueve a la protagonista que se llama Alegría. Entonces, muchas veces lo que hay es que reconocer esta emoción y desde ahí cómo la saco, cómo me ayuda para poder entonces accionarme. Aquí en esta lámina tengo unas etapas que se llaman las etapas, ya va, uy me fui, aquí está, las etapas del cambio. Esas etapas del cambio comienza por una etapa que se llama la etapa 1, ¿ok? Que puede ser la etapa 1 o la etapa final. A ver, por ejemplo, aquí en el caso de Venezuela, el 13 de marzo elaboraron una gaceta donde nos indican que teníamos que estar en una cuarentena producto de una pandemia. Ese día marca la etapa final de una estructura que estábamos viviendo y comienza una etapa nueva que fue la de la cuarentena. ¿Sí me explico? O sea, esa etapa 1 es la etapa que hace el quiebre, la que hace la ruptura de una situación que venía manteniéndose o de una situación que estaba y que se produce el cambio. En esa etapa, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones asociadas con la primera etapa? ¿Ok? Y ahí tiene que ver lo que es la negación. ¿Ok? Esto no puede estar pasando, esto no puede haber llegado aquí. A lo mejor cuando vimos lo de el problema sanitario, eso estaba pasando, era en China, eso es allá en Asia y uno lo veía así como lejos. Eso es por allá, eso no va a venir aquí todavía y probablemente ellos son primer mundo y siendo primer mundo ellos van a conseguir la vacuna antes que esto llegue. Pues eso es parte de las respuestas que teníamos en ese momento, ¿no? Mira, no va a llegar, teníamos ansiedad y que te digan además, mira, te tienes que quedar en tu casa 40 días, 30 días, no sé cuántos días, puede generar ira o rabia hacia algunas personas. Entonces, es importante reconocer qué emociones estábamos viviendo en ese proceso. Entonces ahí hay una primera etapa, que es esa etapa de negación, ansiedad, rabia. Luego por una segunda etapa y a lo mejor ya quizás en el tiempo que estamos ya empieza esa zona neutral donde ya ese conflicto de qué es lo que estoy viviendo está pasando. Es un proceso ya de aceptación, bueno, ya estoy aquí en mi casa y ahora qué hago, empieza la creatividad y es parte de lo que estamos viviendo, bueno, ok, estamos aquí y ahora qué vamos a hacer y ahora cómo me pongo en movimiento, ya los 3, 4 primeros días donde tenía rabia, ansiedad y estaba conflictuado, ahora qué voy a hacer. Ayer tuve oportunidad de estar en el webinar que hizo
la gente de Century 21 España, y hablaban incluso de las fases, cómo ellos han vivido este proceso de la pandemia en 3 fases. Y la primera fase que ellos tenían, la persona que lo dijo, habló de una fase de contención, que quizás es lo que nosotros hablamos de la primera etapa, que incluso lo hicieron a nivel de oficinas, de cómo estaban sus equipos emocionalmente, había mucha ansiedad, que era lo que estaba pasando. Luego una segunda etapa, que es la etapa de la reconstrucción, que es cuando empezamos aquí entre la zona neutral y el nuevo comienzo, que es donde viene la creatividad, donde empieza la esperanza, ¿qué vamos a hacer dentro de esta situación? Estamos en casa, pero bueno, si yo quiero monetizar a 2, 3 meses, yo tengo que capitalizar hoy acciones para que eso se monetice en algún momento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros equipos de trabajo? El primer factor definitivamente es cómo me cuido yo y cómo cuido a mi entorno, a mi familia. Ya eso lo tengo asegurado, pero ahora voy a la parte de movimiento, mi trabajo, mi profesión. Yo soy inmobiliario. Y resulta que siendo inmobiliario, yo estoy mucho en calle y yo tengo que mostrar inmuebles, yo tengo que sentarme con los clientes a conversar, tengo que sentarme con clientes a negociar y tenemos que tener una firma, bien sea para una reserva, para una promesa bilateral, en fin, con la terminología de que cada país le coloque a los contratos que vamos celebrando entre las partes. Pero ¿cómo lo hago? Que si estoy desde casa. Y entonces es donde empieza la creatividad a fluir, es cuando nos damos cuenta que hay unas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar y que estamos haciendo un salto cuántico, de que a lo mejor un proceso que venía en evolución en el tiempo, nos dimos cuenta hoy en día que, wow, en una semana nos montamos y ahorita todo el mundo ya sabe manejar Zoom y nos montamos por Facebook Live y hacemos live en Instagram y buscamos las plataformas para conectarnos con nuestra gente, con nuestros clientes, en fin. Esa etapa entre la zona neutral y la zona de nuevo comienzo es en donde estamos. Y luego viene una tercera etapa, que es la de la acción, la de accionar, que vamos a probar, que vamos a aprender, que vamos a probar. Es importantísimo que en estos momentos nos hemos dado cuenta que debemos desaprender para aprender, cosas que antes hacíamos de alguna manera y que ahora tenemos que hacerla de otra, que tenemos que usar la tecnología. Entonces, fíjense cómo, y aquí en la lámina no creo que se vea, pero esta etapa de cambio es una bibliografía de Brickness, que lo podemos conseguir y está bien explicado en la parte de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y los cambios, y cómo se adapta perfectamente a la situación que estamos viviendo y cómo estamos pasando por esas 3 etapas. Ayer cuando los chicos de España lo explicaban, lo identifiqué. La primera etapa, etapa de contención, y particularmente le hicimos unas encuestas a los asesores y le preguntábamos cómo se sentían, qué emoción vivían y cómo lo vivían en el cuerpo. Y cuando hablaban de las emociones, la primera semana lo que hablaban era de eso, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de negación. Entonces esa es la primera etapa. Ya ahorita vamos transitando por esta zona neutral y de comienzo y ya hemos hecho planes de acciones para entonces ver cómo vamos a reestructurar, cómo vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Además, no es ni siquiera cómo vamos a hacer en un futuro, cómo estamos haciendo ya hoy para poder capitalizar y poder cerrar negocio. Entonces es importante ver esta estructura, esta etapa, porque esto nos va a permitir ubicarnos en qué tipo de emoción estoy sintiendo, cómo me hago cargo de esa emoción, cómo transito en ella y cómo de eso le saco el mejor partido, cómo desde esa ansiedad voy a sacar fuerza para convertirla en bienestar y que me permite transitar para llegar a ese entusiasmo, en ese aprender, en esa innovación que debo tener para entonces poder desarrollarme lo mejor posible. Voy con la otra lámina. No puedo ver porque se me fue algo acá. Y no sé llegar, pero me gustaría que me indiquen por qué lámina voy, Rosamel, si eres tan amable, porque no me permite verla, no la veo. A lo que esto se está proyectando, pues, porque entiendo que hay un
un delay ahí y no lo veo. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre el miedo y la ansiedad, ¿ok? Y cómo se transita en él, que es quizás lo que al principio estábamos viviendo con mayor fuerza y ya a lo mejor para estas fechas ya vamos transitándolo, ¿no? Lo primero es que el miedo y la ansiedad lo primero que pasa con nosotros es que perdemos empatía. Al perder empatía nos desconectamos emocionalmente tanto con nuestra familia, con nuestro entorno, como con nuestros clientes. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿cómo nos reconectamos nuevamente? ¿Ok? ¿Cómo nos reconectamos con esa empatía? Cuando estamos en miedo y ansiedad, hay algo que ocurre, que todo lo magnificamos, entonces potenciamos lo negativo. ¿Ok? Todo lo vemos más bien como tonos negros, con muchos tonos grises, mucho matiz oscuro. Entonces algo que a lo mejor es cotidiano, que es del día a día, lo maximizamos y lo vemos peor. ¿Okay? Entonces ahí es donde esas emociones negativas no nos permiten avanzar. ¿Qué es lo importante para entonces poder hacernos cargo de ese miedo y de esa ansiedad? Bueno, escucharnos, avanzar, darnos cuenta de que esa emocionalidad, si yo busco la calma, puedo transitar en ella, ¿ok? Y puedo entonces tratar de accionarme hacia una emoción positiva. Hoy aprendí una palabra que me parece espectacular y aquí la voy a decir, se llama infoxicación. Y la infoxicación es cuando nos llenamos de información tóxica y eso potencia lo negativo. ¿Ok? Aquí cabe perfecta la palabra, se llama infoxicación, que es un exceso de información tóxica y eso pasa con potenciar lo negativo. Cuando estamos tan abrumados de tanta información negativa, no nos permite avanzar y eso nos deja anclado en la ansiedad. La ansiedad es cuando tenemos mucho exceso de futuro, es decir, cuando no sabemos qué viene, pero además lo vemos desde la tormenta, desde el contraviento y marea, que yo le copié a una persona muy amiga esa frase, dice, no, no debemos ir contra viento y marea, debemos es pasearnos con el viento y la marea para poder pasar las adversidades, tal cual así es. Entonces, desde ahí, desde cómo escucho, cómo me escucho, me permito avanzar buscando que apertura y flexibilidad. Y esa es una de las competencias que como inmobiliarios debemos tener. Si queremos cerrar negocios, si queremos entender a nuestros clientes, si queremos poder lograr generar operaciones ganar-ganar, donde yo como asesor pueda tener un cierre efectivo y donde el vendedor logre su meta, que es vender el inmueble en el menor tiempo y con el mejor resultado y con los menos tropiezos posibles, y donde un comprador sienta que ha hecho una muy buena inversión, que compró a muy buen precio y que además compró el inmueble soñado. Entonces ahí yo debo tener mucha apertura y flexibilidad para poderme manejar en esa agua. ¿Qué debo transitar? Bueno, el proceso de aprender y desaprender. Eso es importantísimo para entonces poder cubrir el miedo y la ansiedad. Frente a los cambios y los cambios que estamos viviendo hoy en día, ¿qué debemos planificar? Entonces preguntas, wow, ¿y cómo planifico si no sabemos cómo predecir el futuro? Y aquí nuestros amigos, nosotros los venezolanos tenemos, bueno, unas condiciones adicionales a la situación sanitaria, que es la parte política y económica, que muchas veces no nos permite planificar ni siquiera como uno quisiera, ¿sí? Dice, bueno, pero ¿cómo si aquí vivimos ni siquiera un día a la vez, sino medio día a la vez? Porque, bueno, pasan cosas en nuestro entorno que nos descuadran, sí. Eso es cierto. El contexto a veces no nos ayuda en este proceso de planificar y quizás no planificar el mejor escenario, pero si algo hemos aprendido aquí los venezolanos y quizás por eso hemos tenido la oportunidad de que aunque están las adversidades y aunque seguimos viviendo unas tormentas, hemos cerrado negocios y tenemos todavía abierto el sector inmobiliario para todo aquel que quiera invertir
y para incluso nosotros los nacionales, pues a todo lo que queremos hacer, bueno, definitivamente hay que tener una estructura, hay que saber lo que usted quiere, hay que tener una planificación. Entonces, frente a estos cambios que estamos viviendo, usted tiene que planificar. El planificar significa el tener claro cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas y qué acciones vas a tomar para poder cumplirlas. Yo ayer incluso me reía con una amiga inmobiliaria que decía, oye, yo quiero una cuarentena normal, donde la gente vea televisión, coma mucho y que no trabaje, porque yo tengo un reality show de trabajo. Gracias a Dios hemos podido reorganizarnos de tal manera y hemos montado una planificación donde hemos tenido ciertos objetivos que hemos ido cumpliendo. Y pasa sobre todo con la inteligencia emocional o con lo que vivimos, que muchas veces no te provoca nada. Y a lo mejor dentro de mi planificación hoy, mi cuerpo, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, no me provoca y eso es válido. Entonces hoy simplemente suelto y me activo a lo que mi emoción me está pidiendo y lo que mi cuerpo está pidiendo. Y ahí va, suelto, fluyo en lo que estoy viviendo. ¿Qué pasa? Al día siguiente me monto nuevamente en mi planificación. Lo que hago es que continúo. Hay algo que hemos estado conversando con el tema de la planificación y sobre todo en la parte de los asesores inmobiliarios, es que para poder tener éxito en el sector, usted tiene que tener unos hábitos inmobiliarios muy bien definidos. ¿Ok? Y un hábito se construye después de la repetición consecutiva de más de 21 días. Sabemos que el asesor inmobiliario, inclusive por la diversidad de tareas que hace, muchas veces es muy corto plazo, no planifica a mediano y a largo plazo y eso nos toca quizás a nosotros como gerentes seguirles dándole el seguimiento para que eso evolucione de la mejor manera. Entonces imagínense que en esta situación lo primero que uno suelta son esos hábitos inmobiliarios de las cosas que tengo que hacer. Entonces tenemos que tener claro que frente a estos cambios que estamos viviendo, planificar es fundamental. Tener actividades inmobiliarias desde casa, desde lo que estamos haciendo, es importantísimo. Por eso decíamos que si usted quiere monetizar en 1 o 2 meses, usted tiene que capitalizar hoy actividades y acciones que le pueda producir ese resultado que usted quiere dentro de 1 o 2 meses. Que esta crisis sanitaria que estamos todos viviendo, no se nos convierta luego en una crisis financiera. Entonces, planificar en este entorno que estamos viviendo es importante. ¿Okay? El planificar qué voy a decirle a mis clientes, en qué forma, en qué contexto. Evidentemente, a lo mejor no es la forma de decir hoy en día si usted quiere comprar, vender o alquilar, contácteme. Evidentemente no. El plan comunicacional que debo llevar a mis clientes es empático, es saber cómo está viviendo, qué es lo que está sintiendo, cómo la está pasando, que si los inmuebles que está teniendo, si tengo un cliente que quiere ver y todavía está en esa situación, ¿cómo yo lo puedo ayudar? Entonces, sí hay que planificar, aunque no sabemos cómo vamos a predecir el futuro, porque tampoco sabemos qué condiciones estamos viviendo en esta situación de esta pandemia. Entonces, ese tema es bien interesante abordarlo. Luego viene la parte de la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con reconocer tu ignorancia y preguntar, y no pasa nada. Desaprender y aprender. Particularmente, yo no soy nativa digital y no me ha tocado otra que meterme en esta nota. Y les aseguro que muchos de los que están quizás hoy escuchándome les pasaba lo mismo y a lo mejor en un Facebook Live no nos habíamos metido y hoy estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a reconocer que no sé y cómo puedo pedir ayuda y cómo puedo preguntar y cómo puedo aprender. Entonces, frente a los cambios, es bajarme y tener esa humildad de preguntar y poder evolucionar. Otra de las características que debemos tener en estos momentos es la valentía de reconocer las emociones que estoy viviendo. Y si tengo miedo, no pasa nada, yo tengo miedo. Ahora es cómo usted vive el miedo, cómo ese miedo te da el empuje y la fuerza para seguir, o ese miedo te paraliza. También eso es válido. Entonces, ok, hay gente que a lo mejor no vive al mismo ritmo unos a los otros, eso es válido. Entonces, ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo estoy en el miedo? ¿Cómo estoy en la emoción que estoy sintiendo? ¿Cómo entonces desde ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre, yo puedo generar esperanza? ¿Qué acción debo tomar para yo salir de ese estado emocional? ¿Ok? Luego viene la grandeza, y la grandeza en ser humilde, en escuchar al otro
cómo incluso va evolucionando. Particularmente me encantó y he estado en varios webinars y en varias capacitaciones que ha dado Century, no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Y, oye, escuchar al otro cómo lo está viviendo, darme cuenta que no solo me está pasando a mí, le están pasando a ellos y que vivimos quizás las mismas angustias y que desde donde estamos, desde que a lo mejor somos dueños de oficinas y tenemos compromiso con nuestros clientes, con nuestra gente, cómo lo vamos viviendo y cómo hicieron unas acciones para ir evolucionando. Eso me encanta, o sea, cómo puedo escuchar y cómo de esas experiencias voy aprendiendo para enriquecerme y dárselo al otro. Eso es espectacular, ¿ok? Entonces, eso es parte de las cosas que debemos quizás tener como característica. Y por supuesto, esa prudencia que nos debemos tener para innovar, para reinventarse, para no quedarnos anclados en las cosas que hacíamos y que resulta que ahora podemos hacerlo de otra manera. A lo mejor hoy tú dices, oye, ¿cómo voy a vender un inmueble sin mostrarlo? Sin llevar de repente a toda la familia. Hay grupos familiares de donde para tomar una decisión va la mamá, el papá, la suegra, el tío, el abuelo, el arquitecto, el ingeniero, y aquello va un poco de gente para poder tomar una decisión de la compra de un inmueble, y eso es válido, y a lo mejor en este momento las condiciones no son esas. Entonces, ¿cómo me invento? ¿Cómo a lo mejor soy yo el que me toca ir a ver el inmueble y desde ahí hago una videollamada y le muestro al cliente el inmueble antes de que tome una decisión y que filtre a lo mejor, porque a lo mejor quiere ver 4 inmuebles o tiene 4 inmuebles que son de características similares y que a lo mejor de ahí es donde va a tomar la decisión y no quiere ir a 4, sino ya nada más ir al inmueble que es el que ya está en definitiva. Bueno, vamos a innovar, vamos entonces a mostrarle por un video, por una llamada de WhatsApp el inmueble y nosotros le vamos haciendo el tour y bueno, eso es parte de la innovación y de la prudencia necesaria que también tenemos que tenernos, desde el resguardo que tenemos que tener para manejarnos en esta época. ¿Qué pasa ahorita con las distracciones y cómo podemos manejarnos? Las distracciones, o como yo lo veo, las mentes errantes muchas veces, o las mentes que no tienen objetivos, que no tienen un foco, hacen que definitivamente uno pierda hacia dónde va el objetivo de lo que uno está buscando. Entonces, ¿cómo hago para que esas distracciones se conviertan en productividad y que me generen objetivos? ¿Okay? ¿Cómo volver a focalizarme? Yo le hice una encuesta al equipo de venta y dentro de esa encuesta que le hicimos le preguntamos que qué cosas había perdido o qué cosas le gustaría recuperar. Esa fue la palabra, esa fue la expresión. ¿Qué cosas te gustaría recuperar en estos momentos? Y fue importante como muchas de las personas nos decían, oye, mi foco. ¿Cómo me vuelvo a centrar? ¿Cómo dentro de esto que estoy viviendo, estoy en casa, necesito también sentirme productivo, tomar acciones que me generen o que yo perciba que estoy haciendo cosas y estar aquí, cuidarme y estar con mi familia? Y bueno, y creo que los que tienen chamos o tienen niños se están encontrando de que wow, les toca hacer las tareas con los chamos en la mañana o todo el día o la cantidad de actividades que le mandan. Entonces, ¿cómo distribuyo mi horario para poder ser productivo? ¿Cómo me organizo? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es transformar ese desorden en orden. Y a veces el desorden no es físico, no es de cosas que están de un lado a otro, es como yo internamente me organizo. Y de eso viene la inteligencia emocional, de cómo yo busco ese equilibrio, ese balance, cómo yo empiezo a estructurarme para poder conseguir las cosas que yo me pongo como objetivo y como yo me pongo como metas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Transformo ese desorden interno en orden, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Bueno, definir objetivos.
¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuántas tareas diarias quiero hacer como inmobiliario? ¿Qué cosas puedo hacer desde casa? Y hay muchísimo, ¿no? Y luego, desde ahí, desde que yo me hago una agenda, ¿cómo me ajusto a ese plan? ¿Cómo voy trabajándolo? Entendiendo que debo escuchar mis emociones, de que debo fluir en mi día a día. Luego, automatizar procesos y delegar. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no es trabajar más, sino trabajar más inteligentemente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo yo aprovecho la tecnología para mí, para que entonces mi trabajo sea mucho más fácil? Todo el mundo habla del teletrabajo y teletrabajo es más allá de tener una computadora y trabajar desde la casa. ¿Ok? Es cómo automatizar procesos, cómo delego, cómo hay cosas que yo me puedo apalancar en las herramientas colaborativas. Entonces, ajá, ahí voy. Pero además de que entonces, fíjense, me estructuré, definí objetivo, hago un plan, ya lo tengo listo, lo automatizo, veo qué cosas me puedo apalancar en la tecnología, qué cosas puedo ir avanzando, pero ahora viene el proceso que es de socializar el plan de trabajo. ¿Y cómo se come eso? Bueno, al entorno donde yo estoy, a mi grupo familiar, yo ahorita estoy desde casa haciendo un trabajo, yo tengo que hacer partícipes a todos de mi plan de trabajo, porque si no, entonces viene el saboteo. Y el primero que me saboteo soy yo. ¿Ok? Si yo no socializo mi plan, si yo de repente dentro de mi estructura y de mi horario no le digo a mi esposo, a mis hijos, a mi entorno que yo voy a tener 2, 3 horas para trabajar, y es esta hora y es este espacio físico, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a tener interrupciones, voy a tener distracciones y eso no me va a poder permitir que yo pueda cumplir con los objetivos planteado. Entonces yo debo socializar mi plan de trabajo, yo debo conversarlo con mi entorno y ponernos límites a cada uno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto para evitar esas distracciones y yo poder cumplir lo que yo deseo. Y por supuesto, llega el momento dentro de ese plan, dentro de esos objetivos, la parte del descanso y la desconexión. Tenemos que también tener higiene mental, ¿ok? Poder fluir, decir, bueno, hasta aquí, entender que sí, trabaja, aunque estamos en casa de lunes a domingo o de lunes a lunes, bueno, tenemos un horario de trabajo de lunes a viernes y a lo mejor los sábados, entonces es el momento donde salimos a reponer los alimentos que nos hacen falta y el sábado también tenemos momentos de recreación igual el domingo, en fin, tratar dentro de toda esta situación que nos está tocando vivir, manejar una normalidad o una rutina o un cambio que sea positivo y que me permita el equilibrio. ¿Okay? Aquí queremos que salga gente mejorada, que salga gente que esté en bienestar, gente que pueda decir, oye, este momento me permitió organizar tantas cosas, me permitió incluso darme cuenta que cosas en mi trabajo podía ser mejor. De aquí vamos a tener que salir mejores personas. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para estar en eso? Consideraciones que debemos tener con nuestros clientes y con nuestro entorno, ¿ok? Vuelvo a la frase que tengo rato repitiéndola, si yo quiero monetizar a 1 o 2 meses, por ponerle una fecha, yo debo hoy capitalizar actividades, capitalizar acciones que me permiten luego recibir esa monetización, que esto sea tangible. Entonces, lo primero que tengo es que proyectar calma. Y usted proyecta calma si usted realmente está en calma, si usted está en balance. Y lo primero que hay que hacer es eso, aceptar la realidad, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estás viviendo. Generar confianza, ¿ok? Hay que crear esperanza. Y crear esperanza, usted no tiene la varita mágica para decir, esto ya mañana salió y ya se solucionó. No, evidentemente no está en nosotros la solución de ese problema. ¿Okay? La única solución que nosotros tenemos ahorita es resguardarnos, tener la responsabilidad de cuidarnos, porque si yo me cuido, cuido a los otros. ¿Okay? Pero de lo que yo estoy proponiendo a mi cliente, tanto comprador o vendedor, a mi cliente arrendatario, a mi cliente arrendador, a mis compañeros, que lo que yo le esté proponiendo tenga sentido, que lo que yo le esté proponiendo dentro de una negociación, dentro de este compartir de negocio, tenga una lógica y que sea coherente. ¿Okay?
Acuérdense que muchas veces nosotros trabajamos desde el sentido común, pero también recuerden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces no todo el mundo lo posee ni lo tiene desarrollado. Entonces, bueno, ahí hay que tratar de generar confianza proponiéndole a la gente cosas con sentido, ¿ok? A veces es preferible hablarle claro a un cliente y ahorita la claridad y la confianza debe prevalecer para que podamos tener y cerrar negocios, pues por cómo está la situación, en el sentido de que el movimiento que veníamos teniendo ya no es igual porque definitivamente estamos desde casa y muchos negocios o las economías están mucho más, no tan activas como en otros momentos, ¿ok? Entonces, que lo que yo proponga sea coherente y a lo mejor hasta proponerle al cliente no haga ese negocio es lo válido. Y a lo mejor hoy no se dio, pero tú estás generando confianza en ese cliente, hiciste el asesoramiento adecuado y a lo mejor en 2, 3 meses ese cliente te vuelve a buscar o tú lo buscas y tú lo reactivas y puedes generar una muy buena negociación. Entonces hay que proponerle a la gente cosas que tengan sentido y que sea un ganar-ganar, ¿ok? Hay que comunicar mucho y entiendo que la semana pasada hubo igual un Facebook Live por un compañero nuestro de Wilmer que hablaba inclusive sobre esto, sobre cómo tener un plan comunicacional con coherencia, que transmita lo que nosotros queremos decirle a nuestros clientes, que tengamos un speech bien hecho, que sepamos desde la empatía cómo conectarnos con el otro y que el mensaje que demos sea el conciso para lo que la gente está buscando. ¿Ok? Acuérdense que si nosotros estamos ahorita en etapa de ansiedad, en miedo, en incertidumbre, los clientes de nosotros también están igual o en una situación hasta peor. Entonces hay que tener mucha empatía, hay que comunicar la información de la mejor manera y una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva tiene que ver con escuchar al otro, interpretar lo que dice y validar ese proceso comunicacional. Yo soy responsable de lo que digo, pero la persona que me escucha es responsable de lo que interpreta. Entonces en ese proceso comunicacional, ¿cómo lo valido? Cómo me aseguro que lo que yo le dije y con la intencionalidad que yo le dije fue así percibida. Eso es comunicación asertiva y eso es algo de lo que tenemos que practicar en este momento. Evidentemente, cosas de las que debemos desarrollar, colaboración. No sabemos todas las respuestas y más ahorita en este mundo de incertidumbre, ¿ok? Pero la colaboración hoy en día es importantísima. Imagínense en el caso de nosotros que más allá de una situación de sanidad, tenemos adicionalmente una crisis política y económica, donde además tenemos un problema de movilidad porque tenemos escasez de gasolina. Entonces aquí la colaboración es importantísima, la sinergia que puedo generar entre mi oficina y mis colaboradores y entre las otras oficinas del mismo sistema es básico y elemental. De hecho, ya eso es parte de lo que estamos conversando. ¿Cómo nos colaboramos entre oficinas? Si yo estoy en un municipio, en una localidad, en una urbanización, ¿cómo yo puedo colaborar con otra oficina que a lo mejor tiene un inmueble en la misma localidad y que podemos hacer una sinergia con el fin de generar soluciones inmobiliarias a nuestros clientes, en darles respuestas asertivas a nuestros clientes? Entonces, la colaboración es básica en estos momentos. Crear comunidades de apoyo, eso que les estoy comentando, cómo podemos reafirmar los lazos de red que tenemos dentro del sistema Century 21. Eso es parte del apoyo, darle fuerza a nuestra marca, a nuestra sinergia. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? La empatía. Y eso es parte de lo que vengo hablando desde el comienzo de esta exposición. El escuchar, el generar preguntas poderosas, preguntar desde el qué, desde el cómo, desde el cuándo, quién, ¿ok? Desde el para qué. Eso sí, evitar los por qué, porque los por qué lo que trae es una justificación. Entonces vamos a conectarnos con esa persona desde lo que realmente le está pasando, de lo que está ocurriendo, de lo que está sintiendo, ¿ok? Eso es importantísimo. Y por supuesto, todo el proceso de innovación que debemos tener. ¿Okay? Una innovación que debemos desarrollar en equipo. Debemos apoyarnos dentro de nuestros equipos de trabajo. Ahora estoy presentando una lámina que habla sobre los cisnes negros.
¿ok? Y los cisnes negros son eventos raros e inesperados que impactan a una actividad global. Un cisne negro, por ejemplo, fue el 11 de septiembre, cuando hubo el impacto de los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York. Eso pasó en Estados Unidos, en Nueva York, y eso definitivamente impactó a toda la sociedad. Hay un antes y un después del 11 de septiembre y lo que ocurrió y cuando vamos a viajar y cuando nos montamos en un avión y medidas de seguridad y el impacto que hubo en la economía y bueno, y pare usted de decir, pues, ¿no? Entonces, eso es un cisne negro. Hoy en día, con esta pandemia que estamos viviendo, con este problema de seguridad sanitaria, es un cisne negro. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos este cisne que nos está impactando a todo el mundo? Entonces, la gran pregunta, ¿cómo actúo en medio de tanta incertidumbre y ese riesgo humano que estamos viviendo? ¿Okay? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hoy actúo? ¿Y cómo me preparo para esta nueva realidad que estoy viviendo? Lo primero, y lo que hemos conversado en el proceso de esta presentación, enfrentar los hechos. Definitivamente la aceptación es básica para yo mantenerme en un balance. Entonces, mientras mantienes la fe, prevalecerás. Mientras que tú aceptas, es mucho más fácil evolucionar, adaptarme, flexibilizarme hacia los cambios que vienen. No asumir lo que a la gente le teme. Escucha y pregunta. No todos vemos las cosas de la misma manera. No todos sentimos las mismas emociones. Como les expliqué al principio, nosotros hemos hecho encuestas dentro de nuestro equipo de trabajo y la encuesta que primero hicimos es cómo estás viviendo, qué emoción estás montado en este momento. Y así como había un grupo de personas que habla desde la ansiedad, desde el miedo, de la rabia, hay un grupo como de un 20 y algo por ciento, 25% que dice que está viviendo desde el amor. Y a lo mejor tú dices, wow, y en este momento vive desde el amor. Y cuando empiezas a reflexionar la calidad de la respuesta, sí, si estás en tu familia, en tu entorno, con la gente que tú quieres y te estás cuidando y lo estás haciendo desde el amor, entonces sí. Fíjense que no todo el mundo entonces está viviendo la misma emoción y eso también viene con nuestros clientes. Entonces, las personas necesitan diferentes cosas y necesitan diferentes cosas incluso para sentirse segura. Entonces, es importante averiguar qué les importa. Entonces, aquí hay que duplicar los esfuerzos para escuchar y preguntar lo que le preocupa perder a la gente si la crisis continúa, por ejemplo. ¿Qué cosas pierdes? ¿Ok? Y también qué cosas vas ganando en esta crisis. Porque así como hay gente que estamos desde casa, hay gente que incluso pierde su libertad porque a lo mejor está trabajando, hay gente, y pierdes la autonomía, es quizás la palabra, no la libertad, la autonomía, porque las personas que están trabajando como enfermeros, los que están en los hospitales, los paramédicos, las personas que están en ambulancia, están perdiendo su autonomía por servicio, inclusive pierden hasta momentos de familiaridad, porque a lo mejor, y lo escuchaba ayer en la conferencia que decía la gente de España, hay una de las oficinas de Century 21 que estaba apoyando con unos inmuebles vacacionales o temporales, no eran vacacionales, unos inmuebles temporales y tuvieron que apoyar a un grupo de médicos para que entonces, después de la salida de los hospitales, no volver a su casa para no poner en riesgo a la familia, sino quedarse en estos apartamentos, en estos inmuebles. Entonces, wow, esa persona que pierde, está perdiendo esa familiaridad y está arriesgando su vida por salvar a otro. Entonces es importante el preguntar y averiguar qué es lo que a la gente le esté preocupando, qué es lo que la gente emocionalmente está viviendo. Y no todos los vemos ni lo estamos sintiendo de la misma manera. Entonces, es importante, además, como líderes de oficinas, como líderes dentro de nuestro negocio, cada asesor inmobiliario es un empresario, entonces pregúntate qué tienes tú y qué le está pasando a tu cliente, ¿ok? Entonces es importante esto de no asumir, sino preguntar, ¿ok? Otra de las condiciones es prepárate para el caos, maneja la crisis, ¿ok? Y prepararse para el caos es
con tantas cosas que está fuera de nuestro control, cómo nosotros necesitamos enfocarnos para manejar la crisis. Elige alguna de las prioridades que tienes para concentrarte mientras que recuperas el equilibrio. ¿Ok? Porque ciertamente estamos hablando de inteligencia emocional y la inteligencia emocional no significa que en algún momento yo no esté desequilibrada o que en algún momento yo no me sienta mal, yo no sienta ansiedad, yo no sienta miedo, yo no sienta rabia. Sí lo siento. Ahora, la inteligencia emocional lo que me va a ayudar en aquellos momentos donde yo vivo los ciclos y hablemos de valles y cimas, donde a veces estamos en el valle o en la parte baja y a veces estoy arriba en la cima de la montaña, como yo me autorregulo, empiezo a buscar esas herramientas internas y esas cosas que yo puedo tener para yo poder entonces mantener ese equilibrio, como yo vuelvo a mi foco, como yo entonces me vuelvo a centrar. ¿Ok? Entonces hay que establecer metas pequeñas con puntos de control frecuente, ¿ok? Para poder tener esa sensación que voy en movimiento, que poco a poco me voy accionando. Hay que rediseñar las reglas de operación, ¿ok? Incluso las temporales, ¿ok? Hoy cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, para entonces ir abordando las necesidades del momento. Entonces hay que prestar mucha atención también a cómo voy manejando el estrés, cómo me voy manejando en este momento. Luego viene, haz un trabajo virtual en equipo, ¿ok? Visualiza el nuevo comienzo y ahí viene con los nuevos aprendizajes, qué cosas voy a crear, cuál va a ser mi innovación, ¿ok? Validar que trabajar en forma remota no es solo usar la tecnología, es como pensar que el trabajo en equipo no depende solamente de los muebles de la oficina. ¿Sí me explico? O sea, eso quiere decir que usar la tecnología no es solamente usar una computadora, es cómo me apalanco en la tecnología y cómo voy delegando y cómo voy desarrollando nuevas habilidades y nuevas destrezas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reducir la inquietud y ser positivo frente a esta pandemia? Bueno, practicar la resiliencia. Ya vamos a ir terminando y voy a ir haciendo ya el cierre. ¿Ok? Entonces vamos a practicar la resiliencia y ese concepto de la resiliencia es la capacidad para recuperarnos de la adversidad, cómo salir fortalecido ante esta experiencia, es accionarnos, es fluir, es dejar que las cosas vayan sucediendo y cómo yo me voy adaptando. Estas dos palabras son impresionantes, la adaptabilidad y la flexibilidad. Buscar las perspectivas positivas y eso se trata de ver las cosas positivas en medio de una tormenta. ¿Ok? Como les dije, no es contra viento y marea, es con el viento y con la marea como yo voy a salir fortalecido de esta situación. ¿Ok? Es la capacidad que tengo de disfrutar las experiencias positivas, como dentro de las experiencias incluso negativas le puedo sacar lo positivo. Entonces, bueno, es tener una perspectiva positiva, tener también una atención plena. ¿Ok? Y una atención plena es cómo cuidar la mente errante, es cómo concentrarme, cómo buscar estar en el presente, en el aquí, en el ahora. ¿Okay? Humanizarnos, eso quiere decir desarrollar la empatía, es estar más pendiente del otro. Si hay algo que quizás nos llevamos de este momento es eso, que darnos cuenta de que somos un colectivo, ¿okay? De que no somos unos entes individuales y que estamos en el mundo solo. Entonces, dosificar el exceso a las noticias, lo hablamos, esa fue la palabra que les expliqué hace rato, la infoxicación, ¿ok? Dosificar el exceso de noticias, hay que valorar el minimalismo y eso que tiene que ver, bueno, de entender que tenemos que vivir desde lo esencial, darnos cuenta que hay cosas que no nos hacen falta. ¿Okay? Agradecer lo bueno de la vida, vivir la generosidad, el cuidado de unos a otros, de que si yo me cuido, estoy cuidando también al colectivo, estoy cuidando a mi familia. Para cerrar entonces, vamos con esta última lámina, a ver, es que se buscan asesores inmobiliarios y
Buscamos asesores inmobiliarios que en esta avalancha de información negativa, en el miedo y en la ansiedad, no pierdan la empatía. Agradezcan el presente, se preocupan por los demás, son amables y son positivos, priorizan a las personas, se conectan de la empatía, ¿correcto? Sonríen, no se quejan, buscan oportunidades y cierran negocios. Eso es el asesor inmobiliario que estamos buscando. Así que vamos adelante. Para cerrar entonces esta presentación, me quiero despedir con una frase de Víctor Frank que dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, no encontramos ante el desafío de cambiarnos, encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, esto lo que quiere decir es que no luchemos con lo que estamos viviendo, adaptémonos, fluyamos, vamos a buscar el equilibrio, vamos entonces a buscar esa paz para poder tener bienestar, para poder entonces desarrollar nuestra área de trabajo, que es la de ser asesores inmobiliarios, de ser entonces aquellas personas que le podemos generar soluciones inmobiliarias a nuestros clientes, donde además podemos ayudar a alguien a cumplir la meta de vender un inmueble y que tenga una relación ganar-ganar. Eh, con esto doy por terminada la exposición del día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron presentes y bueno, con esto quiero cerrar. No sé por dónde ver los comentarios porque me fui en la pantalla. Aquí me declaro que no, aquí estoy. ¿Ok? Sí, aquí ya los estoy viendo y están los comentarios. Si quieren hacer alguna pregunta, es el momento entonces de poder contestar. Aquí la tengo, aquí la tengo. Ajá, saludos desde la Florida, muchas gracias. Saludos a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta de algo que quieran que quieran preguntar en este momento. Ajá, saludos Dayana, Adriana Ospina, Ariana, Marita, gracias por estar. Sandy, gracias. Bueno, estoy leyendo acá para ver si hay alguna pregunta, algo que haya quedado que quieran que les responda. Paraíso Plaza, gracias por estar. Judith, Graciela Piña, gracias también a ti por estar. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Century 21 Ritmo. Ajá, gracias por estar también. Ricardo Puerto, Patricia Herrera, gracias. Okay. Saludos a todos. Milton Medina, gracias a ustedes por estar presente y por la oportunidad, pues, ¿no? Si hay algo que haya quedado que quisieran que les explique. Carlos Luis Cedeño, gracias. Marifani Sanabria. Saludos a Centro 21 Radial de Medellín. Nanda Botero, gracias. Mayerlin, 21 Venezuela. 21 Abudanza, gracias a ti. Elizabeth Teixeira, gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo creo que entonces ya voy cerrando la presentación, agradecida con ustedes por el tiempo que se tomaron en escucharme. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos en otro momento y agradezco. Gracias a todos.